En este día le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y saludamos a la iglesia, saludamos a los que nos miran, que nos acompañan en esta tarde. Bendecimos tu vida dándole gracias a Dios por su misericordia y por su amor, porque hasta el día de hoy ha sido bueno, ha sido fiel, ha cumplido su palabra con cada uno de nosotros. Aún dice que nuestra descendencia, ¿verdad? Nuestras generaciones, ¿verdad? Le conocerán. Sabemos que Dios ha sido fiel y, wow, Dios es tan perfecto en lo que hace. Al último le hacía una pregunta exactamente cuando Adriana contestaba, ¿verdad? Daba este versículo y es la promesa que tenemos de que en este día es un día, ¿verdad? Esta semana ha sido semana, otras 3 semanas, no sé, yo ya perdí la tradición, ¿verdad? Porque yo sé que Cristo vive de que se anda conmigo todos los días de mi vida, desde los momentos que me ha librado de toda muerte, de todo este afán, que me ha librado de toda preocupación, que me ha librado, que me ha bendecido. Desde ese día para mí Cristo vive todos los días. Sé que Él camina conmigo y a veces hay momentos en que no, quizás no le puedo sentir, pero sé que ahí está, porque no es por lo que vemos o por lo que sentimos, sino es por lo que hemos creído. Y hoy en estos tiempos, ¿verdad? Es el tiempo donde se celebra, ¿verdad? El tiempo de la resurrección de Cristo, el tiempo de las Pascuas, aunque no fue exactamente en estas fechas, ¿verdad? Según la tradición judía, no es según los datos que hay, no fue por estas fechas, pero se celebra. Y siempre si algo ve este año, Dios algo cambiaba en mi corazón sobre lo que es hablar, sobre, ¿verdad? Hacer un lado las costumbres. Le aseguro a usted que igual que aquí, ¿verdad? Que no somos muchos, y todavía que no somos muchos, hay algunos que solamente ya se han acostumbrado a no venir a la iglesia. Se han acostumbrado y este tiempo, esta semana fue semana creo de vacaciones, ¿verdad? Porque yo ya ni de eso, como no tengo niños, ya ni pendiente estoy. Fue de vacaciones, ¿verdad? Y mucha gente estas fechas las toman para vacacionar, las toman para disfrutar, las toman para realmente, ¿verdad? Disfrutar la vida. Y Dios no se equivoca. Y nosotros como seres humanos, usted y yo que estamos aquí, usted y yo que tenemos un compromiso con Dios, usted y yo sabemos que 6 días Dios nos dejó para trabajar y un día para darle al Señor. Está escrito en su palabra. Y Dios es tan perfecto porque yo te reto a que trabajes un año los 7 días y vas a ver cómo terminas. Pero sin parar 7 días. ¿Qué va a suceder con tu cuerpo? Entonces, si Dios lo dejó es porque un día, es para que en ese día es suficiente para que Dios nos llene, Dios nos fortalezca, Dios nos llene de su sabiduría, Dios nos alimente, Dios nos dé esa convicción para nosotros poder seguir caminando el resto del tiempo. Dios pide un día para Él. Y la gente en este día hace de todo menos acordarse de Dios. Un día, acordarse de Dios. Asistir a su casa, asistir a congregarse, porque la palabra de Dios también dice que hay que congregarse. Dice que hay que congregarse. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí es donde realmente se ve nosotros que nos conocemos, ¿verdad? Aquí es donde nosotros somos pulidos, somos formados, ¿verdad? Donde Dios trata con nuestra vida, donde aquí es donde realmente Dios trabaja para nosotros salir afuera y poder realmente, ¿verdad? Mostrarle al mundo que Dios existe en nosotros. La resurrección de Cristo. Yo recuerdo, ¿verdad? Me hacía recordar de mi niñez, siempre me recuerdo las tradiciones, las culturas que existían. Hay algo que sí tengo bien presente desde pequeña y hasta ahora de grande, a los mis 50 y pico de años, lo he venido a entender. Dios en nuestra vida, desde que tiene un propósito cuando nosotros nacemos, aunque nosotros no lo entendamos, ni nuestras familias, ni nuestros padres, nuestros hermanos no lo entiendan, nunca lo entendieron nuestros padres y tampoco lo entienden todavía. Cuando Dios tiene un propósito, siempre, siempre nos va a hacer saber que Él ha estado con nosotros. Yo me acuerdo que nunca me gustaron las tradiciones. No me gustaban, nunca me gustaron. Desde niña no me era como de andar metida en eso de los, no sé, algo pasaba, yo sentía que algo sucedía. Y en estas fechas del tiempo de que celebra el mundo común, el mundo secular celebra, ¿verdad? El tiempo le llaman la Semana Santa, ¿verdad? El tiempo de una semana donde mucha gente dice que no come carne, aunque se coma al hermano, a la suegra, al suegro, a la mamá, al papá, a los hermanos, aunque se coman a todo mundo, pero no comen carne. Y yo tengo que seguir hablando de esto. Yo le decía al Señor, Señor, yo ya estoy cansada, me canso. Por eso exactamente cuando ella dijo, no te canses, ¿sabes por qué? Porque si uno se cansa,
aunque no lo creas, se cansa uno. Yo me canso. No es que me canse de la palabra de Dios. Yo como humano me canso, ¿verdad? De a veces tener que hablar de lo que Dios me dice. No quiero hablar de eso. ¿Por qué? Simplemente yo tenía un tema fuertísimo acerca de Barrabás. Un tema ya lo tenía escrito, de Barrabás. Lo que el mundo escogió, lo que el mundo sigue escogiendo. Pero lo más triste, muchas veces aún el pueblo de Dios prefiere a Barrabás. Y Dios mire que yo no entiendo hasta ahora que ella estaba diciendo, porque yo no entiendo mucho el inglés. Y sé que hablaba de la resurrección, hablaba ciertas cosas que decía, de cómo no querían a Jesús como rey, preferirían a otro rey. En la mañana al pastor cuando venía en el servicio de la mañana, y no sabía que estaba tocando el mismo tema porque yo en ese rato me estaba concentrada escribiendo otra cosa que me había llamado la atención. Y Dios me da este tema. Y Dios quiere hablar a nuestra vida. Y yo le decía, Señor, es que ¿para qué hablamos lo mismo que Cristo vive? Tú y yo deberíamos de saber todos los días que Cristo vive. Tú y yo todos los días de nuestra vida. Tú ni deberías decir como ella dijo algo, que decían las mujeres, que les dice el ángel, les dice, ¿sabes qué? ¿Por qué vienes a buscar al que está, al que no está aquí? ¿Por qué y la pregunta es, ¿por qué lo vienes a buscar? Entonces, ¿por qué la gente hoy celebra a alguien que dice que resucitó, pero están siguiendo una tradición, una cultura, algo que se hace? Él si algo dejó dicho, y eso es algo que hace 3 días el Señor hablaba, dijo, haced esto en conmemoración de mía, cuando hizo la repartición del pan y del vino. Pero ¿qué significa esto? Él solamente dijo, es un símbolo, no es la sangre real de Cristo, ni es el pan de Cristo. ¿Qué representa? Él decía, porque mi sangre, la sangre que voy a derramar a través de mi sacrificio, que era su cuerpo sacrificado, su cuerpo dado, dando su vida, y la sangre derramada era la que nos iba a perdonar. Su sangre y su sacrificio. Nada más, es tan simple. Y pensar en la sangre es pensar en el dolor, en el sacrificio que Él hizo por nosotros. 2000 años, más de 2000 años. 2000 años de la resurrección de Cristo. Y vamos en este día, ay, perdón, creo que es mi libertad. No, aquí está, aquí está. Ando media. Yo quería seguir en la presencia de Dios. Ahí quería estar. Ah, en este día, 2000 años después de la resurrección de Cristo. Después de ese, según las mujeres, vamos a leer, un día pudo haber sido un día de espanto. Y es un día de fiesta para nosotros. Es un día de gozo. Es un día de alegría. Pero yo me imagino, o imagínese usted por un segundo, que Cristo, que usted y yo fuéramos las personas o esas mujeres, ¿verdad? Hablando en general, fuera usted una de esas mujeres y estuviésemos visto en ese momento, usted llegara y ver que aquel que usted misma con sus ojos vio que depositaron en esa tumba, ¿verdad? Ahora usted va y vio la piedra del tamaño que era y usted en ese momento, ¿verdad? Llega y en este momento dicen, ¿sabe qué vamos? Hoy que es domingo, ¿verdad? La resurrección. La mañana, usted se hubiese levantado, vamos a ir a la tumba y vamos a ver, y que usted llegue y haber visto el tamaño de esa piedra que no está ahí, que usted vio con sus ojos que la pusieron, y después entrar y no está Jesús. ¿Usted bailaría de gozo? ¿Está seguro que bailaría de gozo? ¿Bailaríamos de gozo? No. La Biblia dice que a estas mujeres algo les sucedió. No se llenaron de gozo. El problema es, si es para gozarse, por supuesto que sí. Usted y yo, ese gozo debe estar todos los días en nuestra vida. Nosotros todos los días debemos estar gozosos porque todos los días Cristo vive en nosotros, entre medio de nosotros. Todos los días de nuestra vida. Usted se debería de alegrar. A veces yo ando ahí, ¿sabe? A veces ando vagando en mis pensamientos y se nos olvida que ahí está. ¿O no le pasa? No, pasa un montón. Y en eso recuerdo que ahí está. Y mire, a veces sola yo estoy ahí pidiéndole perdón, que si alguien irá ahorita está loca, porque yo le perdóname, Señor, por esos pensamientos. No debería pensar así, el hermano, no debería pensar de fulano tal, no debería de pensar así, Señor, perdóname. Porque eso es cuando sabemos que Él está vivo. Él está vivo con nosotros. 2000 años. Vámonos a 2000 años después de la resurrección, el tema de hoy. 2000 años. Han pasado 2000 años, ¿verdad? Después de la resurrección. Pero años después vamos a ver qué sigue sucediendo igual que el día que Cristo resucitó.
Vamos a ver qué sigue sucediendo en la iglesia. ¿Ok? Hoy vamos a hablarle a la iglesia. Es más, Dios siempre le interesa a su iglesia, le interesan sus hijos, usted y yo. ¿Ok? A Él le interesan primeramente usted y yo. ¿Sabe por qué? Porque no todos son hijos de Dios. No todos. Entonces, usted y yo que tenemos la seguridad de que somos hijos, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Somos hijos de Dios. Entonces, a Él le interesa, la palabra es para el Hijo de Dios que la lee, que la escucha, que la busca, que la anhela, que la ama, pero sobre todo que la obedece. Para esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Fuera del mundo no le interesa porque si no, hoy estarían, ¿verdad? Agradecidos con nuestro Señor, porque si Él está vivo, Él está aquí. Hoy Él anda en todos lados, es cierto, pero no en todos lados. Déjeme decirle que hay, yo creo personalmente que Dios está en todo el mundo, su Espíritu Santo, pero déjeme decirle que igual que el Espíritu Santo se contricta, igual que usted y yo sentimos que Él se aparta de nosotros cuando entristecemos, yo creo que imagínese dónde está la perdición si el Espíritu de Dios estará allá. ¿Usted qué piensa? Es de dudarse, ¿verdad? Yo le digo a Dios y hasta por eso le pido al Señor, porque yo no soy el Señor, acuérdese, yo soy la pastora Josefina, soy Josefina, a secas soy yo. Soy una persona como cualquiera, que pienso, que me emociono, que medito, que pregunto, porque igual que yo no entiendo el amor, no entiendo la misericordia, no entiendo todo lo que Cristo pudo haber hecho por mí y por ti y por muchas personas, porque a tu parecer y al mío, nosotros entenderíamos que no lo merecían, igual que no lo merecíamos nosotros. Entonces no lo alcanzamos a comprender, porque si usted y yo a veces con poquita cosita nos cansamos de hacer el bien, imagínese usted todo lo que Cristo tuvo que hacer por toda la humanidad, por todo, aún por aquellos que clavaban esos clavos en sus manos, por aquellos. Y dice que aún todavía dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sabían las consecuencias de estar haciendo eso con nuestro Señor Jesucristo. No sabían, ¿verdad? Igual que ahora no saben las consecuencias de nosotros no entender que Cristo vive, que Cristo ha resucitado, que Él está entre nosotros, que Él vive entre nosotros. ¿Sabe? Yo no sé, quizá usted nunca ha tenido experiencia, pero esa experiencia sí la he tenido. Y he querido, hace mucho tiempo me pasó, y eso fue una accidental que le pregunté a Dios y hasta me asusté, la verdad. Por eso no entiendo a estas mujeres. Me asusté, pero a mí sí me ha pasado y ahora le digo al Señor, no, Señor, yo creo que yo no podría soportar que tú realmente, como ella decía, ojalá y pudiéramos verte, sentirte. ¿A usted no le gustaría poder tocar al Señor? Imagínese qué maravilla. Pero yo sí he sentido varias veces cuando he estado acá, clarito, clarito, siento como alguien está. Y me impresiono, me quedo y siempre tengo en mi mente, sí sé cuando pasa José, que pasa corriendo, pero más nada sé que no es José porque estoy en la esquina y está pegada a la pared y sé que alguien está ahí. Lo he podido sentir, y es tan impresionante porque hasta tiemblo, me causa buena, como usted, pues como que se siente que quiere correr porque hay alguien que está ahí, que usted sabe que no es una persona normal, una persona natural, sino espiritual. ¿Verdad? Entonces, vámonos 200 años después, ¿verdad? La gente, el mundo común, las iglesias, las religiones, todo mundo celebra este tiempo. La mayoría de la gente celebra 3 semanas celebrando este tiempo de la resurrección, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En este tiempo es una de las fechas muy conmemorativas para miles de personas mundialmente, para muchísimas personas que creen en el Señor Jesucristo, en que Él murió y resucitó y que era el Hijo de Dios. Eso es, la tradición lo celebran muchísimo. Lo celebran. Usted ve en ciertas iglesias, ojalá el cristiano fuera así, que las iglesias estuvieran afiladas, como están las iglesias católicas en estos tiempos, lo que es la religión católica, usted mira que son los tiempos que las iglesias se llenan, hacen cola hasta allá atrás. Son los únicos días que la gente está ahí, porque es la Semana Santa. Es la semana de mantenerse en santidad. Y una pregunta que yo le haría a usted y le haría al mundo y a todos aquellos que nos escuchan, ¿realmente fue por lo menos una semana de santidad? Interesante pregunta, ¿no? Por lo menos la Semana Santa fue una semana que podemos decir, hay alguien que pudo decir, esta semana sí realmente fui una persona que vivió en santidad. Una buena encuesta que podríamos hacer entre 1000 personas, ¿cuántas personas de todas las que celebraron la Semana Santa pudieron realmente vivir una semana de santidad? Podríamos hacerlo. Lo celebran porque es un tiempo muy importante, sobre todo para la iglesia de Cristo. Estas son de las fechas
digamos, para mí sería la segunda más importante. La primera fue cuando el Salvador vino al mundo. Porque si el Salvador no hubiese venido, no hubiese habido muerte y resurrección, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús nace, cuando el Salvador pisa la tierra, ahí es donde fue el acontecimiento más grande del mundo, porque venía el Salvador al mundo. ¿Verdad? Entonces esto es uno de los eventos más, ¿por qué? Porque ahí es donde resucitamos nosotros, donde nosotros Dios nos da vida, donde ahora nuestra vida comienza, ¿verdad? Entonces son de los eventos más importantes, ¿verdad? Porque también se celebra, pero sí la resurrección se celebra algo muy importante, lo más importante, que usted y yo deberíamos de entender, porque el pueblo de Dios, dice la palabra de Dios, que tiene que ir de victoria en victoria. La victoria de Jesús sobre la muerte, sobre el pecado y sobre todo sobre Satanás. Es la victoria de Jesús sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. ¿Ok? Eso es lo que se celebra exactamente hoy, la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre Satanás. Celebramos, ¿verdad?, que no está en la tumba, que Él habita entre nosotros. Eso se celebra, que Él ya no está ahí, sino celebramos que Él está aquí con nosotros. Él vive entre nosotros, Él habita entre nosotros, Él está cerca de nosotros. Sabemos que nuestra fe no ha sido en vano, aunque han pasado más de 2000 años. No ha sido en vano, ¿verdad? Porque por 2000 años, ¿verdad? La fe de los primeros mártires, ¿verdad? Ha dado frutos a través del Evangelio. Por eso tú y yo no debemos entender que tu fe y la mía no es en vano. A mí por un segundo se me olvidó lo que yo había escrito. Lo que Dios me dio se me olvidó. Estando ahí, ¿sabe por qué? Porque hay momentos donde nuestra fe mengua, donde nuestra fe dices, ¿qué vamos a hacer? Y nuevamente Dios me vuelve a recalcar, ¿por qué? Porque a veces tú y yo, ¿verdad? Sabemos que Él está a nuestro lado y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Se nos olvida que si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces podemos, ¿verdad? Sabemos que nuestra fe, sobre todo esa fe de los mártires, de los primeros mártires, de los apóstoles, de los primeros cristianos, de la primera iglesia, ¿verdad? En los hechos, podemos a través de ellos, ¿verdad? Ver que esa fe que ellos mostraron, que ellos realmente practicaron, ¿verdad? Entonces nosotros podemos a través de esa fe, ¿verdad? De ellos haber recibido esa fe y nosotros somos el fruto de esa fe, de la predicación que ellos llevaron. Si usted infórmese un poco, busque, vea cómo los primeros cristianos, todo lo que tuvieron que sufrir y padecer para que tú y yo estemos aquí ahora, para que estemos. Los primeros apóstoles, hoy vine a entender que el día de la resurrección de Cristo fue también de preocupación para ellos. Igual que para nosotros debería de ser el que Cristo esté vivo una preocupación, pero no una preocupación por tus cosas, por mis cosas, por el mundo, no, sino la preocupación por la obra de Cristo, por el sacrificio que Él hizo, por la victoria que Él ya nos dio, pero que nosotros muchas veces no ejercemos. Muchos aún no creen en la resurrección de Jesucristo y aún el pueblo de Dios, aún el pueblo de Dios. ¿Verdad? Vamos a ver y vamos a enfocarnos ahorita. ¿A dónde empiezo, hijo? ¿En la adelante? Ok. Marcos 16:1. Váyase a la palabra del Señor y vamos a leer Marcos capítulo 16, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé se compraron especies aromáticas para ir ¿a qué? A ungirle. Las mujeres. Y es cierto lo que el pastor decía en la mañana sobre las mujeres. Y nosotros sabemos y lo hemos dicho y lo hemos visto, pero hay una duda que usted va a entender. Ahí va a haber algo. No los hemos enseñado, lo hemos creído, lo vemos, lo leemos, que fueron estas mujeres las que van a la tumba. ¿Ok? Pero aquí en el versículo 1 en Marcos habla que ellas fueron ¿a qué? ¿A qué fueron a la tumba? Para embalsamarlo, para ungirlo. Quiere decir que ellas no fueron a ver si había resucitado, ¿verdad? Ellas no fueron a ver que había resucitado. Por eso le digo que hay muchos que aún no creen en la resurrección. Igual que las mujeres en ese momento, estas mujeres fueron a embalsamar a Jesús. Porque esa era la costumbre de prepararlos para la muerte.
o sea, de ungirlos para que el cuerpo se permaneciera. Entonces lo embalsamaban. Entonces ellos, ¿qué hacían? Lo fueron a preparar porque como ellos, usted sabe, Jesucristo fue y solamente ni siquiera le hicieron nada. Pero hay otra cosa que también estas mujeres hicieron. Usted y yo sabemos que una de las mujeres que lo ungió en vida fue la mujer que derramó el frasco de alabastro a los pies del maestro. Entonces, estas mujeres fueron a la tumba, pero no fueron a ver si ya el maestro había resucitado, ¿verdad? Entonces ellas, lo que iban era ungirlo, iban a verlo muerto ahí, a ver ese cuerpo para que ellas pudieran prepararlo, ungirlo. Quiere decir que estas mujeres que habían caminado con Jesús, igual que muchos en estos tiempos, sabemos que Él está vivo, lo cantamos, lo predicamos, pero muchas veces se nos olvida. Se nos olvida realmente, ¿verdad? Que realmente Él resucitó y que Él está vivo. Y un ejemplo muy simple que te voy a dar, porque muchas veces nosotros no creemos que Él vive. Si yo le preguntara a usted deme un ejemplo, sea sincero con Dios, más que nada primeramente. Deme un ejemplo de muestra de lo que muchas veces nosotros reflejamos que Cristo no vive. Un ejemplo. Cuando pecamos, cuando hablamos mal, cuando criticamos, cuando decimos palabrotas que se nos salen porque creemos que nadie nos ve, porque estamos en confianza, porque estamos con alguien que es así y hablamos, pero si creyéramos que Cristo está entre nosotros, no hablaríamos así, no nos comportaríamos así, no pecaríamos, porque Él está vivo, Él está entre nosotros, Él resucitó. Entonces, es el mejor ejemplo. Estas mujeres fueron, ¿verdad? Y recordemos una cosa, ellas aún no habían recibido el Espíritu Santo, ¿ok? Esa había sido una promesa de Jesús, la primera promesa, lo que les había dado, lo que iba a suceder. Pero ellas aún, pero les había dicho algo, ¿verdad? Él les había dicho, y vamos, lo que dice en Marcos 9:13, dice, pero os digo que Elías ya no vino y le hicieron, no, Marcos, ese no era hijo, 9:31 es hijo, no es 13. ¿Te di 31 y te di 13? Ok, hijo, vamos ahí. No sé, hijo, si yo me equivoqué o qué pasa, qué onda. Vamos ahí. Es 19:31. Marcos 19:31. Ya no veo bien. ¿Alguien lo tiene por ahí? Traiga su Biblia. Dice Marcos 9:31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. ¿Ok? Entonces Jesús, ¿verdad? Le habló una y otra vez y otra vez y otra vez a sus discípulos. Dice el 10:33. 34. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a gentiles y le encarnecerán, le azotarán, le escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día, ¿qué dice? Resucitará. Podemos ver las veces que Jesús, antes, él sabía el tiempo cuando iba a ser entregado. Él empezó, de las últimas cosas que empezó a hablar a los discípulos era de su muerte, de lo que iban a hacer con él, de que iba a ser entregado, de que iba a ser azotado. Hasta lo dice, mira, va a ser escupido. Y si usted lo lee, fue escupido. Él fue azotado, fue encarnecido, fue destrozado su cuerpo. Entonces él le decía, entre ellas estaban estas mujeres. Les había dicho, voy a resucitar, voy a resucitar. Voy a resucitar. Entonces podemos ver, ¿verdad? Realmente que Jesús les había hablado también a estas mujeres. Esto no le quita mérito que hayan estado ahí. No quiero que me malentienda y diga, uy, entonces estas mujeres son incrédulas. No. El asunto está que Dios muchas veces tiene que tratar con nosotros para que nosotros podamos realmente creer. Y Dios, en el momento que vea que realmente tú dices creo, va a probar tu fe. ¿Y qué pasa si repruebas el examen?
Y dice, creo, bueno, sí creo, pero de labios. Pero ¿qué sucede cuando viene la prueba? Y Dios prueba nuestra fe y entonces resulta que siempre no creíamos. Esta era la prueba, el día de la resurrección. Era la prueba de que realmente si ellos, los discípulos y las mujeres y todos los que habían caminado con él, le habían creído de que realmente había resucitado. La gente celebra. No sé qué celebra sinceramente, porque este día la gente anda en fiestas, anda con amigos, con familia, celebran el conejo, pero no celebran a Cristo. Yo no sé qué tiene que ver, jamás me he enterado qué tiene que ver el conejo, perdón lo que voy a decir. Pero yo no sé qué tiene que ver el conejo, sinceramente. Yo no lo he entendido, no lo sé. Cada quien con sus tradiciones, con su cultura, con lo que cree. Yo sé lo que he creído. La palabra, no he visto nunca ese conejo ahí, Easter, que no sé qué. O sea, no he visto eso. A nosotros antes en la religión común le llamaban sábado de gloria. Eso era lo que le llamaban. Acá es el día de la coneja, ¿verdad? El día del conejo. Entonces nosotros, ese día de resurrección era la prueba para aquellos que habían caminado con Jesús, que le habían escuchado, que sabían que él habían visto los milagros, habían visto los prodigios de Jesús, habían visto darle vista a los ciegos, sanar a los enfermos, levantar a los paralíticos. Ese día era la prueba de fe, si realmente habían creído. Pero ¿qué sucedió? Que las mujeres, las primeras mujeres que van a ungirlo. Van, ahora sí a decir, saben que hay que dejar el cuerpecito porque ahí se va a quedar, está el cuerpo y tiene que aguantar. Entonces hay que embalsamarlo, hay que prepararlo para que tenga el amor de ellas hacia él, ¿verdad? En quererlo ungir porque nadie lo había ungido, según ellas, ¿verdad? Entonces podemos ver que realmente, ¿verdad? Las mujeres iban a ungirle, dijo que no, pero si Jesús les había dicho que él no quedaría en la tumba. Y esto lo escuchaban no solo los discípulos, sino todos aquellos que le seguían. Dice Marcos 16:7. Perdón, Marcos 16, Marcos, no sé qué está sucediendo, hijo. No sé si somos tú o yo, hijito. Yo no sé si de verdad estoy muy mal de la vista ya, pero yo verifico los versículos antes de mandarlos y no sé qué está sucediendo. Marcos 16:7. Ok, vamos a ver dónde está. ¿Qué pasó? Y ahora no funciona. Ok, vámonos a Marcos 16:7. Dice Marcos 16:7. Ve, por eso no me gusta la tecnología, confío más en mi Biblia. 16:7, dice así. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. ¿Ok? Dice en el versículo, en Marcos capítulo 16, versículo 16:7, le dice el joven. Hay tres versiones diferentes. En una dice que eran ángeles, uno lo menciona como ángeles, otro lo menciona que vieron dos hombres, y él aquí en esta versión, bueno, no en Marcos, que es lo que más dice, ¿verdad? Lo que más expresa en realmente cómo sucedieron los hechos, habla y dice que era un joven. Si usted lee, dice que había un joven, que cuando ellas llegan, ya está un joven. Primeramente no fue el primero que la vieron, fueron las mujeres, sino fue este joven. ¿Ok? Le dice a este joven, le dice, ¿verdad? Mire, le dice el 5, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado, en el versículo 5, 16:5, Marcos 16:5, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¿Cuándo se espantaron? Cuando vieron al muchacho. ¿Ok? Porque la tumba estaba vacía, la piedra estaba quitada y estaba un joven que no era Jesús. Según ellas, no era Jesús. ¿Ok? Porque de este joven se dicen, los que han estudiado, unos dicen que era Jesús. ¿Ok? Ya que la ropa blanca representa la divinidad. ¿Ok? Entonces se dice que era Jesús, otros dicen que era mismo Marcos, otros dicen, ¿verdad? Que era que era un ángel. Entonces, el asunto es que este joven es el mismo que se encuentra cuando Jesús es entregado. Entonces, nadie sabe por qué este joven aparece. Yo me inclino más a saber que era un ángel. ¿Por qué? Mire lo que le dice, lo que el joven dice. Mas le dice en el 6, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. ¿Quién es el primero que dijo ha resucitado? Este joven, un ángel, mismo Jesús.
Marcos mismo, no sabemos quién era porque nadie llega a la conclusión quién era este joven. Solamente este joven aparece 2 veces, es cuando Jesucristo es arrestado y después acá en la tumba. Dice que ellas cuando ven a este joven se asustan, que era un hombre vestido de blanco, un joven, y mire, pero este joven sabía de Cristo el resucitado, sabía que él había dicho que iba a volver. Entonces, él le dice, ¿verdad? No os asustéis, busquéis el que fue crucificado, la ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Les dice, pasen y vean que no está ahí. Pasen, ellas venían a ungirle. Dice el 7, pero id y decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como él os dijo. Entonces, una vez más, ¿a dónde tenían que estar los discípulos y las mujeres? El tercer día. En Galilea. No tenían que estar en la tumba. Porque les dijo, yo voy a morir, pero el tercer día, que era el día de la resurrección, ese día dice, yo los veo en Galilea. Allá nos vemos. Imagínese usted. Entonces, ¿qué sucedió? Porque ellas van a la tumba. Porque había duda. Porque no habían creído. ¿Por qué? Estos tiempos de la resurrección son tiempos para meditar ya no en lo que Cristo hizo, porque Cristo ya está sentado a la gloria de Dios Padre, a la diestra del Padre, está entre nosotros, Él vive, Él ya venció al mundo, pero hay algo que Él dijo antes de irse, yo me voy, pero ahora después voy a volver. Si Él realmente, tú y yo creemos que Él ha resucitado, tenemos que creer que va a volver. Era lo que Adriana decía. Tenemos que creer que Él va a volver. Convicción de que va a volver. Pero ¿qué sucede? Que el día que Él vuelva, ¿verdad? Dios nos guarde. Pero el día que Él venga, que nadie lo sabe ni el día ni la hora, de día o de noche, a mediodía, en la mañana, cualquier hora del día, que ese día nos agarre en pecado. Que ese día nos agarre en desobediencia. Que ese día, que es el día del Señor, nos agarre a nosotros en otras cosas. ¿Qué pasaría? No sé, yo no le puedo responder qué es lo que Cristo haría. Si Cristo, ¿verdad? En su justicia, ¿verdad? A todo aquel que ha confesado, no importa cómo viva su vida, también se lo llevará. Yo tengo dudas. Muchos dicen que la salvación no se pierde. Pero según la justicia de Dios, Él dice que va a pagar a cada uno según lo que haya hecho. Entonces no me puede pagar igual a mí que el que anda con desenfrenos, en pasiones desenfrenadas, ni a ti y a mí, que nos esforzamos y nos santificamos realmente, no para vivir una Semana Santa, sino una vida santa. Agradable a Dios, 20, 30, 40 años, 50, los años que Dios nos dé. En la justicia de Dios, según lo que la justicia de Dios dice, ¿cómo es la justicia de Dios según la palabra? Yo no creo que vaya a pagarnos igual. No lo creo. Pero si es así, que el Señor me perdone, ¿verdad? A lo mejor a mí me saca a mí y deja a los demás porque yo por blasfemar. Pero yo creo que la vida de Cristo, lo que Él sufrió, esta resurrección, el que Él haya resucitado, para nosotros tendría que ser ya esperar la venida, esperar su venida. ¿Por qué? Porque estas mujeres, le aseguro a usted, que desde ese día que lo vieron con sus ojos, que ya no estaba ahí, que Él había resucitado y después lo ven físicamente, los discípulos, yo creo que estas mujeres, ahora entiendo por qué ellos empezaron a evangelizar, empezaron a proclamar la palabra, estuvieron dispuestos a dar su vida por el evangelio. ¿Por qué? Porque habían sido testigos visibles de que las palabras de Cristo eran verdad. De que eran verdad. Pero como a nosotros nos los cuentan en un libro, nos los cuenta una pastora, una persona pecadora como cualquiera, o nos los enseña quien nos los enseñe, nosotros todo lo queremos creer a nuestra manera. Entonces el Señor, ¿verdad? Dice, ellos no hubiesen ido, porque Dios no les dijo eso, igual que a nosotros. El Señor en su palabra nos dice cómo guiarnos. Y desde el momento en que nosotros le creemos, tenemos que mantenernos como el Señor dice. Él dice, aunque caigan 1000, 10,000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, pero a ti no llegará. Tú sigue caminando firme, tú sigue, aunque veas que caigan a tu lado. Tú tienes que seguir, tú y yo tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque es tu salvación y es la mía. Y es la salvación de mi familia y la de nuestra familia. Tenemos que seguir, ¿verdad? Dice Marcos 14, vamos a ver si aquí sí, ahora sí es.
Marcos 14:28. Dice así, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros, ¿qué dice? A Galilea. Ahí está la confirmación. Dice, después de que haya resucitado, iré delante. O sea, iba a estar antes que ellos. Y si usted ve aquí, dice que las mujeres van, ¿verdad? Cuando ya el sol había salido, ya era algo tardecito. Para empezar, el día, según nosotros, comienza. ¿Qué día comienza el día? A las 12 de la noche, después de las 12, a las 12:01, empieza el día. Quiere decir, no sabemos la hora que Cristo resucitó. Pero si él dijo al tercer día, pudo haber sido a las 12:01, resucitó. Las mujeres dicen que fueron a la hora que ya estaba el sol saliendo. No sé a qué hora sería más o menos. 7, 7 de la noche si es verano. 6, por ahí. Y ya Cristo le dice, mira, el tercer día yo voy a resucitar y me voy a ir adelante de ustedes. Allá los espero en Galilea. Ya cuando las mujeres fueron ya Jesús estaría sentado esperándolos allá, ¿no? Bueno, eso no lo dice la Biblia, lo digo yo, ¿ok? Estaba esperándole, ¿verdad? Entonces dice que resucitaré con ustedes. Si hubieran creído, se hubieran dirigido a Galilea. Si ellos hubieran creído. La gente si creyera que Cristo, que tus palabras, dice la palabra del Señor, por eso dice, muchos de labio me honran, pero su corazoncito está pero lejísimos de mí. Lejos, lejos de mí. Su corazón de labios, en sus labios me tienen. El Señor lo que quiso decir cuando dice, con sus labios me adoran, está diciendo, me tienen en sus labios, me hablan en sus labios, hablan en la boca, me tienen Dios, pero su corazón está lejos de mí, porque su corazón está donde está su tesoro. Ahí está su corazón. Ahí está su corazón, lo que valoran, lo que aman, ahí está su corazón. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que la iglesia tiene dudas. Es cierto, porque estas mujeres dudaron, los discípulos dudaron. La iglesia puede tener dudas, usted y yo podemos tener dudas. Podemos dudar. ¿Por qué? Porque somos personas que realmente somos pecadores, somos imperfectos. Podemos tener dudas, ¿verdad? Pero podemos dudar, pero hay una cosa que no podemos olvidar. Jesús dijo que todo lo que pudieres en mi nombre, pueden haber dudas. Y mire, lo interesante de las dudas es que tenemos dudas bien simples. O sea, ni siquiera es como que usted dude, que usted y yo dudemos de que si Dios podría sanarme. Comúnmente nosotros hasta que no estamos enfermos, es que realmente nosotros oramos por oración, por sanidad. Hasta que estamos enfermos. Entonces ahí sí me duele algo, Señor, en el nombre de Jesús, como yo hice ayer, ¿verdad? Cada que me duele algo, Señor, en el nombre de Jesús, cada que me duele acá, me duele allá, Señor, tú eres el único que puede sanarme. Señor, tú eres el único que me puede quitar mi dolor. Señor, que esto y lo otro. Pero mientras estamos sanitos, no mucho oramos por sanidad. La iglesia tiene dudas de qué. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Mateo 21, ahora no funciona, ¿qué pasó? ¿Cuántas necesidades tenemos el pueblo de Dios y la gente tiene necesidad? Es el tiempo de oración que deberíamos de pasar. Quiere decir que estaríamos orando todos los días, todo el día. ¿Por qué?
Porque si no me duele una cosa, me duele otra. Si no me falta una, me falta otra. Si no tengo una, me sobra otra. Una y otra y otra y otra. Quiere decir que tendríamos que estar orando, pero no solo orando, sino también, ¿qué dice? Creyéndolo. ¿Sabe? Una de las cosas que yo aprendí hace ya ratito, lo aprendí. ¿Sabe? Cuando yo me siento que algo me pasa, pues gracias a Dios, yo le tengo que dar gracias a Dios. Que yo no digo, ay, ¿qué me está pasando? Realmente me ponga grave, me sienta grave. No, no. Pero ¿sabe una de las cosas que yo aprendí? Es que una de las cosas que un día el Señor me habló esto cuando un día yo tenía un problema. Tenía algo que no podía solucionar en mi vida. Y yo le dije, Señor, y vivía preocupada, y todos los días me preocupaba eso. Tenía otras cosas, pero eso era todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Hasta que un día el Señor me dijo esto. Entonces yo le dije, Señor, es que yo ya no quiero vivir así. Me dijo, ¿tú no te das cuenta que tu afán está evitando que yo haga esto en tu vida? Porque cuando tú te preocupas, cuando tú te entristeces, cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de buscar a Dios, cuando tú dejas todo, ¿verdad? Porque simplemente tienes un problema, una enfermedad o alguna necesidad, es falta de fe. No estás creyendo. Porque si algo dice la palabra, es que todo lo que pidieres al Padre, pidieres en oración, creyéndolo. Pero Él también dice, cuando habla allí de que Él sabe lo que nosotros necesitamos, dice, pedíselo a Dios, pero con acción de gracias. Y las gracias siempre se dan ¿cuándo? Después de lo recibido. Quiere decir que nosotros oramos, en oración pedimos, creemos y damos gracias. 3 cosas. ¿Por qué? Cuando das las gracias, gracias Señor, porque ya estoy sana. Aunque te duela todo, aunque haya enfermedad. Gracias Señor porque estoy sano. Tú estás creyendo, con fe estás hablando que estás sano. Entonces eso es, por eso dice el Señor, creyendo. Este tiempo la iglesia no cree, se afana, ¿verdad? Por tantas cosas, por el alimento, por la renta, por los niños, por todas las cosas nos afanamos, por los horarios, porque si me vieron, no me vieron, que si todos nos preocupamos, ¿verdad? Nos afanamos por todo. Si creyéramos en su resurrección, también dijo que iba a preparar lugar, dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Cómo podemos mostrar que realmente resucitó? Que Él estaría todo, dice Mateo 28, enseñándoles que guardasen todas las cosas que os había mandado. O sea, todo lo que Él les había enseñado, todo lo que les había mandado, les dijo, guardadlas. Y les dice, todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días de nuestra vida. Todos los días. Él dice que nada más un día, un lunes, un martes, un domingo. Dice todos los días de su vida. Día y noche. Cuando tú y yo dormimos, Él aún ahí está ahí con nosotros, cuidando nuestro sueño. Ahí está con nosotros. Entonces, si Él dijo que estaría, ¿por qué? Cuando hay tristeza, cuando hay dolor, cuando hay ansiedad, estoy solo, nadie me quiere, nadie me ayuda, nadie me protege, el hermano esto, la pastora nadie me cuida, nadie me ayuda. Pero si ¿quién dijo que estaría con nosotros? Él dice que yo estaré contigo, con vosotros. Y al decir vosotros está hablando en plural, está hablando de todos. Aquí no hay ninguno que diga, no, pastora, fíjese que creo que Dios no está conmigo. No, no es porque tú lo creas. No es porque tú lo digas y Él está porque lo sientes. No, es porque Él lo dijo. Y si Él lo dijo, Él lo cumple. Entonces, Él dijo, yo voy a estar contigo. Aunque tú digas que no estoy contigo, yo estoy contigo. Porque esta es palabra del Señor. Entonces Él dijo, yo estaré contigo, pero la gente se entristece. La gente, mire, a veces no viene porque usted no le habla, porque usted no le mandó un textito. Cristianos de años, hermano, que viven, que alguien se preocupe por mí si estoy vivo. Dale gracias a Dios, mi hijo, mi hija, que Dios está contigo todos los días de su vida, todos los días de tu vida. Yo si acaso te veo el domingo nada más. Pero Cristo dio esa promesa. Pero el cristiano que no ha creído, así vive, triste, que nadie le habla, que nadie le oye, que nadie se preocupa por él, que nadie lo ayuda, que nadie se acuerda que existe. Así viven enojados. Y déjense, ojalá y vivieran tristes, viven enojados. Viven con resentimiento, viven con esas cosas. Mi hermano, no, si Cristo es lo que nos prometió a nosotros, ¿crees en la resurrección? ¿Qué celebras? ¿La resurrección? Celebra que Él está vivo, que Él está a tu lado. También dijo que iba a preparar lugar para nosotros, lo que decía Adrián. Lugar para nosotros. Dice
Juan capítulo 2, 14, 2, 3 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. ¿Y qué dice? Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis. Si crees en la resurrección, ¿por qué nos aferramos a la vida? ¿Por qué queremos vivir tantos años en esta vida y nos aferramos y queremos esta vida y vivimos esta vida como si la vida de esta vida mundana fuera a ser eterna? ¿Por qué? Si creen en la resurrección, mi hermano, ¿por qué tú que celebras la resurrección, que Cristo vive, ¿por qué? ¿Por qué te aferras a vivir esta vida como si fueras a vivir eternamente en ella? Pero Él dice, no, yo después de la resurrección, digo, ¿sabe qué? Yo me voy a preparar lugar para ustedes. Este no es el lugar de ustedes. Yo me voy. Y si no lo hubiera, yo se los hubiese dicho. Pero con seguridad les digo que yo voy allá para que yo vaya a preparar el lugar y venga por ustedes y los tome conmigo y vivan conmigo allá para siempre. Entonces, nosotros aquí queremos 3 casas, 5 casas, 6 casas. La gente quiere 3 carros, 4 carros. Si Cristo viene, ninguno de esos va a entrar al cielo. Ni la mejor casa, ni la mejor mansión, ni la mejor nada. Únicamente vamos a ir allá en la morada que Cristo ha preparado para nosotros. Allá, yo a veces yo le digo, Señor, ¿cómo será donde voy a vivir allá? Yo no sé, yo ni mi mente no me alcanza a imaginar, hermano. A veces cuando pienso en eso. Aquí uno afanado, preocupado por pagar tantísima renta. ¿Quién quiere vivir tantos años trabajando para pagar renta? Para estar ahí afanado y dándole dinero y derrochando dinero en las personas. ¿Quién quiere esa vida vana? Aquellos que no creen en la resurrección. Aquellos que no creen que Cristo ha resucitado y que volverá nuevamente. Volverá, ¿verdad? Las mujeres, ¿verdad? También dijo que prepararía lugar por nosotros. Dijo que resucitaría y resucitó. Esto significa que sus palabras son verdad. La resurrección únicamente dice una cosa, que lo que él dijo es verdad. Que todo lo que había hablado durante esos 3 años, mientras caminaba, mientras le hablaba del evangelio, mientras hablaba de la vida eterna, mientras hablaba, ¿verdad?, de lo que su padre quería del mundo, ¿verdad?, mientras trajo ese evangelio, mientras él caminaba, lo único, ¿verdad?, que él decía es que él, ¿verdad?, es verdad lo que dijo al resucitar, ¿verdad? Eso dijo. Usted se imagina, es algo bien, que yo no sé, yo no sé, pero por ejemplo, pocas personas oran por un muerto. Yo poquísimas, casi nadie. Se muere, ya se murió, gloria a Dios que ya se lo llevó. Gloria a Dios que está en gozo allá en los cielos. Pero ¿quién de nosotros, al menos yo creo que fuera alguien, un hijo, que uno se atrevería a orarle a Dios para que resucitara? Yo creo. Pero nadie, usted ve que alguien se muere y él dijo, ¿no? Podemos ver que Jesús resucitaba a los muertos. Podemos ver que cuando Pablo está predicando, ¿a quién resucita? Al Eutico, aquel que se duerme escuchando la palabra, que se murió y ¿qué dijo? Se puso sobre él y resucitó, ¿sí o no? Entonces pero muchos de nosotros no. ¿Quién se pone cuando alguien se muere que se atreva a orar? Que el muerto lo levante. No, si Dios quiere lo levanta, si no tampoco. No le estoy diciendo a usted que a fuerza lo va a levantar. El asunto es un ejemplo muy simple. ¿Qué pasaría si usted ahorita se pone, que tuviéramos un muerto acá, usted oramos y se levanta? Que está muerto. ¿Qué pasa? Salimos corriendo. Esto fue lo mismo que hicieron las mujeres. Y eso que no lo vieron cuando se levantó. Pero eso sucedería. ¿Nos entraría pánico? ¿Miedo? Pero lo que sí es cierto es que la resurrección, provocó algo diferente en los discípulos y en las mujeres. Porque aunque ellos habían vuelto, los hombres a sus quehaceres, y las mujeres fueron a ungirlo nada más para conservar su cuerpo, ¿verdad? Estaban dudando, no creían que iba a resucitar, pero algo sucedió con la resurrección. Que al ver que no estaba, dijeron, como dicen por ahí, es cierto. Lo que Jesús decía es cierto, lo que Él nos enseñó es cierto. Por eso le decía, guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Guárdenlas en su corazón. Entonces el Señor, ¿verdad? ¿Dónde vamos? Perdón.
Nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a Marcos 3:4, ¿verdad? Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Otra de las cosas por las que mujeres estaban preocupadas. ¿Quién iba a mover la piedra? Las mujeres bien preocupadas iban pensando, dice, en el camino, dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Entonces, ellas iban preocupadas, mire, ellas no iban pensando, ¿será que está? Aunque sea entre ellas, oye, aunque sean dudas, ¿no? Oye, ¿tú qué piensas? ¿Y qué tal si ya no está? ¿Qué tal si de veras resucitó? ¿Qué tal si de verdad ya no está? Por lo menos con dudas. Pero no, ella lo que iba, su preocupación de estas mujeres era quién iba a mover la piedra. Iban preocupadas por algo, porque ellas, la piedra era tan grande que ellas no iban a poderla mover. Se necesitaba mucha fuerza de hombres para poder mover esa piedra. Entonces iban preocupadas, ¿verdad? Por lo que ellas no podían hacer. Usted y yo le decía, usted nos preocupamos por cosas tan simples y aún más nos preocupamos por aquellas cosas, ¿verdad? Que no podemos hacer. Hay cosas que tú y yo no podemos hacer, mi hermano. Aunque tú y yo nos afanemos, aunque le lloremos a Dios, aunque nos postremos ahí, sabemos que tú y yo no podemos hacerlas. Pero hay alguien que sí puede hacerlo. Dice Lucas 18:27. Él les dijo, lo que es imposible, ¿qué dice? Para los hombres es posible para Dios. Pero Dios, escúcheme, dice que lo que es posible para Él es lo que es imposible para los hombres. Hay cosas, mi hermano, aún la Biblia nos los dice y Jesucristo nos lo dice cuando creemos en su resurrección, que hay cosas por las que tú y yo ni tenemos que preocuparnos, porque no tenemos la solución, no la tenemos. Esa solución solamente la tiene nuestro Señor Jesucristo. Ellas iban pensando, ¿cómo la vamos a mover la piedra? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Es más, ni aunque la pensaran, ¿cómo la iban a mover? ¿Cómo? No, para ellas no iban a poder moverla. Así nosotros, ¿verdad? 2000 años después, hoy en día la iglesia vivimos preocupados por las cosas que para nosotros son difíciles. Nos preocupamos por lo difícil, por lo imposible, pero Dios dice que para Él todo es posible, ¿verdad? Y Dios hablaba a mi corazón, aún para nosotros los pastores, para nosotros. Es una de las cosas que el Señor, yo veo difícil poder comprar un templo. Yo lo veo difícil ante mis ojos. Pero ¿se acuerda el otro día lo que yo le decía, lo que el Señor me dijo? Porque no se trata de dinero, no se trata de eso. Se trata de mí, que lo voy a hacer. Se trata de que confíes en mí, que para mí no hay nada imposible. De eso se trata. Por eso Dios sabe. Dios conoce nuestro corazón. Por eso es que Dios mueve nuestro corazón. Porque con nuestra fe y con la acción de nuestra fe es que nosotros logramos que Dios haga las cosas. Dios se mueve. Dios hace lo que tú y yo ya no podemos hacer, pero Dios nunca se va a mover si tú no haces lo que puedes hacer. Y tú y yo podemos hacer. Por eso tú y yo tenemos que hacer lo que nosotros podemos hacer, porque el resto lo va a hacer Dios, lo imposible, lo que ya tú y yo no podemos hacer, Dios lo puede hacer. Entonces Dios, tú dirás, no, yo ya no veo, mi esposo no ves nada. Tú y yo a veces yo no veo nada, hermano. A veces yo siento que lo único que me da ganas es hacer como los que hacen para afuera al mundo. Porque ¿para qué le voy a decir a usted que no? Que mientras usted sabe que el domingo yo nunca puedo salir, jamás he salido, hace años que no salgo un domingo, yo creo años, ¿verdad? Me excepto mi cumpleaños hace 2 años que me sacaron un domingo, mis hijas, porque me caía domingo, mi cumpleaños me sacaron a desayunar muy tempranito y alguien me ayudó a predicar. Pero yo no salgo a pasear un domingo para traer un alimento para tu vida, para que te cambie tu matrimonio, cambien tus hijos. Esto puede hacer la diferencia en tu vida, pero la gente lo rechaza. Pero si rechazaron a Jesucristo, que no me rechacen a mí, que no te rechacen a ti, si rechazaron la palabra, si rechazaron a Cristo en persona, lo rechazaron. La gente era incrédula, ¿verdad? Entonces nosotros podemos, ¿verdad? Aún los mismos pastores a veces creemos cómo va a hacer las Dios cosas. Hay pastores que se preocupan cómo se va a pagar la renta. Y nosotros hemos visto cómo es Dios con nosotros. Pastor, ¿cómo vamos a pagar la renta? ¿Cómo? No va a alcanzar. Mire, pero ahora está Dios. ¿Dónde nos tiene a usted y a mí? Pero como no hemos creído en la resurrección, no valoramos muchas veces lo que Dios nos da. Y no vemos las cosas grandes que Dios hace, cosas que tú y yo no podemos hacer, pero que Él sí las puede hacer.
¿verdad? Hoy, 2000 años después, Él está vivo y su resurrección nos recuerda que en cualquier situación de nuestra vida, Él tiene la victoria. Él tiene la victoria. Dice, ok, ¿qué pasó? Ok, Marcos 16, del 6 y 7, dice así. 6, el 7 al 8. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron, pero id, decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había, ¿qué dice? Tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque ¿qué dice? Tenía miedo. La escritura está bien clara. Estas mujeres se asustaron, empezaron a temblar y de espanto. Esto me interesó mucho porque ellas entraron en miedo. Primero, porque mi mente fue, ellas no vieron a Jesús resucitando. No vieron cuando el cuerpo se levantó. ¿Usted se imagina cuando que lo hayan visto que se levante? Entonces es razón para tener miedo, ¿verdad? Les espantó. Dice que ellas se espantaron y se fueron huyendo, corriendo, se les olvidó, se fueron. Él les dice, vayan y digan a los discípulos. Ellas huyeron y se fueron, ¿ok? Se fueron. Inclusive ellas no le dicen a los discípulos. Ellas no fueron a decirle a los discípulos. ¿Qué sucede? Se van espantadas. La pregunta, ¿por qué sería que se asustaron? Y yo le dije, Señor, ¿por qué se asustaron? Entonces me fui a buscar, es que yo podía creer que se espantaron, ¿por qué? O sea, porque si es que hoy no está aquí, ¿dónde andará? O sea, mi mente se fue hasta ahí, no llegó a más. O sea, me fui a buscar, ¿por qué? ¿Qué es lo que dicen los que realmente saben mucho, han estudiado demasiado, ¿verdad? ¿Y qué dicen? Entonces me fui a buscar muchas comparaciones, muchas cosas de gente que opina, ¿por qué se espantaron estas mujeres? Y tomé esta que me gustó. Esta porque esta es la que realmente yo creo que es verdad. Yo lo sentí en mi corazón, que es la razón por qué ellas se espantaron. Ok, ellas habían visto a Jesús hacer milagros, sabían que iba a morir, les dijo de palabra que iba a morir, que iba a ser crucificado, azotado, fueron testigos de todo, pero no es hasta el día que Él resucita, que lo ven que ha resucitado, que realmente se dan cuenta que era cierto lo que les había dicho, ¿verdad? Les había dicho. ¿Verdad? Entonces podemos ver, síguele, aquí está hasta el 8, ¿verdad? 6, 7 y 8. Ok. Entonces podemos ver que dice, ¿verdad? Perdón, le voy a dejar en ese ahí. Lo que los estudiosos piensan, ¿por qué las mujeres se espantaron? ¿Por qué pensarían que se espantaron? ¿Y por qué salieron huyendo y por qué corrieron y no le quisieron decir nada a nadie? Nada a nadie. Entonces, en este tiempo de la resurrección es un pensamiento para nosotros, es una enseñanza para nosotros tomarlo en serio. Cuando Jesús resucita, ellas se dan cuenta que todo lo que él había dicho era cierto. Entre ellos les había hablado y les dijo a los discípulos, Jesús tenía, esto yo lo saqué después de esa enseñanza. Los discípulos cuando Jesús estaba con ellos, él les decía, ¿verdad? Por ejemplo, Pedro, cuando él le dice, y él empieza a decir a Pedro lo que iban a hacer con él, ¿y qué le dice? Señor, ¿cómo van a hacer esto contigo? Soy capaz de dar la vida por ti. ¿Y qué le dijo Satanás? Apártate de mí, tú piensas en las cosas de la tierra, pero yo pienso en las cosas de los cielos. ¿Por qué? Porque él no quería que Jesucristo sufriera. Él no quería que hicieran con Jesús lo que la gente iba a hacer. No quería que Cristo sufriera, pero le dice, ¿sabes qué, Satanás? Apártate de mí. ¿Qué les decía a los discípulos? ¿Verdad? Entonces le dice, apártate de mí, no me seas piedra de tropiezo. Porque yo no estoy pensando en lo que estoy sufriendo acá, en lo que voy a vivir acá, en lo que voy a padecer acá. Estoy pensando en que el día que mi Padre me resucite, nuevamente volveré y me sentaré en mi trono de gloria. Eso era lo que yo pensaba. Les decía, pero venía a mi mente después de que esta enseñanza, la escuché, le voy a decir cuál es la enseñanza, y les decía a sus discípulos, ellos les decía, así como a mí me han rechazado, así como a mí me han perseguido, así como a mí me han despreciado, así harán con vosotros. El mundo no les conoce porque ellos no me conocen a mí. O sea que las noticias, lo que Jesús hablaba para los discípulos no era nada bueno.
¿O sí? O le decía, mira tú, ahora que tú eres mi discípulo, mira, déjame decirte que cuando yo resucite, yo haga todo lo que tengo que hacer, no te preocupes, que la vida para ti va a ser muy fácil. No, para los discípulos les esperaba una vida de sacrificio, una vida de sufrimiento, una vida de persecución, una vida. Eso es lo que dicen que les espantó a las mujeres. Decían, wow, ¿qué crees? Si es cierto lo que dijo, ahora nos toca a nosotros sufrir y padecer por el evangelio. Si usted lo piensa de esa manera, cuando usted lo piensa así, ¿sabe? A mí cuando la palabra de Dios me llega a mi corazón, me hace llorar. Porque usted y yo solo queremos baile y gozo y alegría y felicidad y deseos y pasión. Y queremos todo lo bueno del mundo. Pero Cristo no fue lo que le dijo a sus discípulos que les esperaba. Les dijo que les esperaba, dijo, todo aquel que quiera, dice, seguirme, que tome su cruz y me siga. Niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es negar a lo que tú y yo queremos. Eso era lo que les esperaba a los discípulos. Las mujeres dijeron, ¿sabes qué? Nos espera lo que Cristo nos dijo. Ahora sabemos que Él ha resucitado y como va a volver, nos toca hablar de la venida de Cristo. Nos toca hablar de que Cristo ha resucitado, pero que Él ahora vive y que se va a ir y que nuevamente va a volver. Cuando creemos en la resurrección, eso es lo que significa creer en la resurrección. No saber que tu vida y la mía, porque como hijos de Dios y como Él ya padeció y sufrió y se llevó todo en esa cruz, nuestra vida tiene que ser solamente de gozo y alegría. No, el que sufra por Cristo, no que sufra como malhechor, dice la palabra de Dios, sino que sufra por la causa de Cristo. Ese es el sufrimiento que a Dios le agrada. Aquel que sufre por causa de las almas, por causa del evangelio, por causa de la muerte de Cristo, a ese es el sufrimiento del que Cristo hablaba. Él no hablaba de otro sacrificio, Él no hablaba de otro sufrimiento. Hoy en día la iglesia tiene miedo de hablar de esto. Tiene miedo. Ella dice que se fueron y no le dijeron a nadie. Nadie. El primero que dijo fue el joven que estaba ahí. Un ángel, Marcos, quien haya sido. Ese joven fue el primero que dijo la palabra. Él está vivo. La tumba está vacía. Él resucitó. Fue el primero al cual dice que las mujeres huyeron y no decían nada a nadie. Se fueron sin decir nada porque estaban asustadas. Usted se imagina, en ese tiempo, usted sabe que los primeros cristianos eran perseguidos. No es como usted ahora yo lo que sabe qué es lo que nos impide hablar de Cristo y decirle a la persona, ¿sabes qué? Si no te arrepientes, si tú realmente no entiendes, si no buscas a Dios, Dios el día de mañana va a volver y va a venir con juicio. Nosotros como hijos de Dios tenemos miedo de decirle eso a la gente. ¿Sabe por qué? Porque la gente se enoja. Pero ¿y a ti qué te preocupa que se enoje? No se enoja. Si a Cristo lo rechazaron, si Cristo no creyeron, ¿por qué te preocupa que a nosotros nos echen de locos o que nos digan usted es un fanático religioso? Lo que sí te puedo decir es que dice que el fornicario, el mentiroso, el adúltero, el borracho, no va a entrar al reino de los cielos. Eso es el trabajo de nosotros. Pero la gente tiene miedo. En estos tiempos, quiere que le diga que no es a miedo a la persecución. No es el miedo porque en ese tiempo los mártires por eso murieron. Porque todos aquellos que confesaban a Cristo como su Salvador, a Cristo que realmente había resucitado, eran perseguidos, eran asesinados. Lea cómo murieron los apóstoles, todos los 12 apóstoles, los mártires, vea cómo murieron, para que usted vea que eso no es cualquier cosa, que la resurrección de Cristo, a ellos, al verlo, creyeron. Entonces dijeron, sí, después se le aparece a los discípulos. El otro fue Tomás, que era un incrédulo. ¿Qué dijo? Pero si no meto tu mano, le dio permiso, mete la mano. Pero Tomás desde ese momento le dijo, ¿sabes qué, Tomás? No seas incrédulo y dice que desde ese momento Tomás creyó y caminó con los discípulos. Pero en estos tiempos la gente cree lo que quiere. El cristiano cree lo que quiere. El cristiano cree lo que quiere. Pero la palabra de Dios es bien clara. Cristo resucitó. Él vive entre nosotros. La iglesia tiene miedo. Dice Colosenses, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os digo, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. Tú y yo estábamos muertos en delitos y en pecados. Dice Colosenses que Él nos dio vida juntamente con Él. Cuando Él resucitó es cuando realmente tú y yo tuvimos la esperanza de vida. Allí resucitamos juntamente con Él. Ahora
ya nosotros no somos esas personas. Cuando aceptamos a Cristo, la resurrección viene a ser parte de nuestra vida. Nosotros también resucitamos con Él, juntamente con Él. Por eso dice, ahora que ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí, dice, ¿verdad? En la incircuncisión dice juntamente con Él, perdonándonos, ¿qué dice? Todos nuestros pecados. La resurrección significa también un arrepentimiento constante, un arrepentimiento constante, un arrepentimiento constante. No de una semana, mis hijos, no de 2 semanas, no de 3 semanas, sino de toda una vida. Porque dice la palabra del Señor que nosotros vayamos caminando hacia la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Usted en una semana va a llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces no hay una semana nada más, no es un día, no son 3 semanas, es toda una vida. Cristo le dice así, ¿verdad? Y dice, porque luego se me pierde. Ok, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principales, a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es la victoria de Cristo, que venció el pecado. Que el decreto, lo que tú y yo, lo que ya estaba establecido para ti, para mí, lo que ya Satanás, nosotros pertenecíamos a Satanás porque estábamos muertos en delitos y en pecados. Si Cristo no hubiese resucitado, tú y yo no hubiésemos, ese decreto no hubiera sido, dice que fue clavado en la cruz. Quiere decir que ahí Él lo pagó. Pagó por ti, por mí, por nuestros pecados, ¿verdad? Ahí pagó, dice, contra nosotros, dice, y clavándolo en la cruz, le quitó eso a Satanás, ¿verdad? Que tenía contra nosotros, y dice, y despojando a los principados. Quiere decir que le quitó el poder a Satanás de la muerte, le quitó el poder. Pero la gente dice, no, porque yo tengo vida. Pero la vida que tú y yo no debemos de cansarnos de hablar a la gente, la vida que viene después de esta vida, que es la vida eterna. Cristo va a volver. Y solamente como aquel día, mi hermano, yo pensaba, como aquel día, cuando el día de la resurrección, las mujeres y los hombres, los discípulos, se asustaban al ver a Jesús resucitado. Imagínense qué sucederá el día que Cristo venga y aquella gente que no ha creído que Él volverá. Qué espanto, mi hermano. Se repetirá la historia, porque te aseguro que muchos aquel día, por no haber creído que Cristo volverá, también querrán huir. Oirán, dice la palabra de Dios, de la muerte, y aún la muerte huirá de ellos, dice. ¿Por qué? Porque no han creído en que Cristo volverá. Aquel día será de espanto también. Aquel día también, entonces dirán, Cristo realmente había resucitado, vivía entre nosotros. Quería que viviéramos una vida diferente, mi hermano, porque el ser cristiano, el ser hijo de Dios, es una vida constante de cambios, una vida de arrepentimiento, una vida realmente de nosotros, cada día morir a nosotros mismos. Es la única manera, ¿verdad? Hoy en día la iglesia tiene miedo. Tenemos que perder ese miedo. Usted dígale a su hijo que si no se arrepiente, dígale a su esposo, dígale a su esposa, dígale a aquel que un día confesó a Jesucristo como su Salvador, pero que vive una vida dígale sin miedo, aunque no le hable, no se preocupe. Sufra por causa de Cristo. Mejor que sufra por causa de Cristo y no que digan que la conocen a nosotros por malhechores, por ladrones, por mentirosos, por cobardes, por pleitistas, por ladrones, por lo que nos conozcan. Que te digan, ¿sabes qué? Que ese siempre loco, mejor no le hablo porque siempre está hablando de Cristo. Pero no te canses. La iglesia tiene que perder ese miedo. La iglesia no debe tener miedo. Nuestro Señor vive en Él. En Él somos más que vencedores. ¿Quién nos puede separar de su amor? Nada, dice Romanos 8:34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Qué nos puede separar? Hoy a los hijos de Dios los separa cualquier cosa. Ya ni siquiera espada, ya ni siquiera hambre, ya ni siquiera las cosas que dice la palabra. Persecución, angustia, desesperación. La gente se va simplemente porque no quiere oír la verdad. No quiere oírla.
Pero tú que estás ahí, mi hermano, no te canses. Esto puede salvar una vida. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque nosotros no podemos vivir realmente, ¿verdad? Como que si Cristo fue a la cruz tomándose una limonada, ¿verdad? O en plena, con una sombrilla puesta. No, Jesucristo fue encarnecido por ti, por mí. Eso representa la resurrección. Por eso yo no me uno mucho a estas cosas. Cuando la gente anda y que la verdad yo a veces hasta ni tiempo pongo en las cosas. ¿Sabe por qué? Porque yo me doy cuenta que religiosidad es costumbre, es tradición. El que realmente puede practicar esto es aquel que realmente una vida agradable a Dios, no una vida de costumbres. Cristo vive en nosotros. Dice, ¿quién te puede separar? Mi hermano, no hay nada. Si tú y yo vivimos, dice la palabra, para Cristo tenemos que vivir. Y si morimos junto con Cristo, vamos a morir. Allá, aún allá, Cristo estará esperándonos a nosotros, ¿verdad? No debemos, bueno, perdón. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Mire, eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. ¿De dónde usted ha sacado que usted y yo tenemos que ser, vivir excelentemente porque somos hijos de Dios? Todo lo que usted ha leído, sufrimiento, sufrimiento. Dice él, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada de los hombres, nada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada, nada. No hay excusa, mi hermano, no hay excusa, amigo, no hay excusa tú que piensas que tienes la razón para decir que no te justificas para no buscar a Dios. No hay justificación, no hay ninguna, no hay. Cristo lo dijo. Y si tú has creído y tú eres uno de los que miles que ayer celebraste la resurrección, déjame decirte que esto es la resurrección. La resurrección es que Cristo vive y que va a volver. Esa es la resurrección. No dudemos de sus palabras y de sus promesas. Vivamos confiados, confiemos en su poder y no temamos. Él vive entre nosotros. Cristo está a tu lado, mi hermano. Cristo está a tu lado. Cristo está al lado de nosotros. Así que, amada iglesia, no podemos dejar que la sangre de Cristo sea en vano. Nosotros juntamente nos unimos a veces con el mundo a celebrar. La gente en verdad dice, hoy es tiempo de fiesta, los niños no van a la escuela, es tiempo, la familia está descansando ahora. No, mi hermano, dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo. Todo. Y este es el día del Señor. Este es el día del Señor. Y si tú has creído en el Señor Jesucristo, dale su día al Señor. Yo le puedo decir a usted, yo tengo ¿cuántos años aquí? No falta un domingo. 6 años, Toño, que no falta un domingo. Le voy a hacer una pregunta a usted. Mire, ¿sabe qué interesante es? Yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué yo no me puedo agarrar un día un domingo? Me lo agarro y me voy. ¿Por qué no? ¿Me vas a condenar por eso? El Señor me dijo, no, yo no te voy a condenar. Te va a condenar la iglesia. ¿Qué le parecería a usted o a cualquiera de las iglesias que un día el pastor no llegue nada más y no avisó? ¿Qué pasaría? Todo el mundo, ¿y qué? ¿Y por qué? Como oveja matadero, al matadero la pastora, porque no avisó, porque no vino, porque no avisó, porque no. Pero saben, la iglesia en común. Y yo le voy a decir algo que el Señor me ha enseñado. Yo por eso usted, a mí si me dice Josefina, si me dice hermana, si me dice como usted, dígame como quiera. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo creemos en el mismo Dios. Usted y yo hemos creído en el mismo Dios. Y usted y yo damos a dar cuenta por lo mismo. Usted y yo también tenemos la salvación, estamos buscando la salvación. Y si usted a veces cree que yo soy más responsable, no, mi hermano. La iglesia, junto conmigo, somos responsables delante de Dios. Usted también estaba entre esas mujeres y entre sus discípulos. Aquellos que dudaron, pero cuando vieron la resurrección de Cristo, vieron que era cierto. Si usted cree en la resurrección, ahí está, mi hermano. Entonces acuérdese, Cristo viene pronto. Cristo va a volver por su iglesia. Así que en este día, amada iglesia, que Dios me los bendiga.
Años después, la resurrección de Cristo se sigue predicando y la gente sigue rechazando y sigue huyendo de su venida. Pero Cristo volverá, lo prometió y va a volver, mi hermano, va a volver. Así que aquel día que no nos agarre como esas mujeres, asustados, espantados, ¿y qué será cierto? ¿Sería o no sería? Sí, Cristo va a volver. Y que tú y yo ese día esperemos y nos postremos a sus pies, pero no de espanto, sino de reverencia y diciéndole, bienvenido eres tú, nuestro Rey, nuestro Señor. Te estábamos esperando. Que Dios te bendiga en esta tarde. Pónganse de pie, amada iglesia, y sigamos buscando del Señor.